Oscar era un chico de apenas 17 años. Como muchos de su edad, prefería estar jugando que ir a la escuela. Tampoco ayudaba mucho en las tareas del hogar y sus padres comenzaban a tener problemas y entre ellos se echaban la culpa. La madre decía que la culpa es que le daban demasiadas libertades y dinero a Oscar. Y por el contrario, el padre argumentaba que la sobreprotección y el encierro que ejercían obligaba al joven a buscar la manera de divertirse. Pero nunca nadie se acercaba a preguntarle qué era lo que sentía o qué necesitaba realmente. Un día martes, Oscar colocó una bomba de gas debajo del asiento de los maestros, misma que terminó explotando a los pocos minutos de iniciada la clase. Lo que tenía que ser una travesura común terminó por ser casi una tragedia. Las risas de todos se fueron cuando vieron que la maestra saltó del asiento, y poco a poco se fue convirtiendo en gritos de desesperación y ataques de tos provocados por el gas. El saldo fue de 4 personas y la maestra hospitalizada por envenenamiento. Al parecer la bomba de humo tenía tanto tiempo de haber sido empacada de los productos en su interior que se echaron a perder. Esto provocó que cuando se detonó soltaran del interior un horrible y fétido olor que por el tiempo de acumulación de los gases terminó convirtiéndose en algo bastante tóxico. Quienes estaban más cerca de la puerta lograron salir cuando se inundó todo el salón con este olor. Pero tanto la maestra como los más lentos se quedaron atrás inhalando una gran cantidad de ese humo venenoso. Como era de esperarse, las medidas tomadas en la escuela fueron drásticas. Oscar terminó expulsado apenas con unos meses de haber iniciado el semestre. Con la opción de cambiar de escuela, fuera de discusión, los padres del chico solamente tenían dos opciones. O dejar que su hijo hiciera lo que siempre había querido, que era abandonar la escuela y dedicarse a jugar videojuegos en la recámara. O ponerlo a trabajar para que aprendiera el valor y el esfuerzo que hacían por él. Y evidentemente tomaron la segunda opción. El chico experto que hace nada iba y venía de distintos trabajos. Ninguno le gustaba y trabajo que le conseguían era trabajo en el cual fallaba a propósito para que lo despidieran. Esa actitud estaba provocando grandes peleas en el seno familiar. Una noche, Oscar salió de casa con el pretexto de ir a ver al papá de un amigo suyo. Este le iba a ofrecer trabajo en una de sus tiendas. Los padres ya no creían en él, pero tenerlo fuera de casa por unas horas se sentían como verdaderas vacaciones. El chico regresó horas después completamente borracho y armando escándalos. Esto hizo que los vecinos despertaran y amenazaron con llamar a la policía. Oscar, furioso por la amenaza, tomó una roca del suelo y arrojó contra la ventana de los vecinos. Estos, hartos de la situación, no dudaron en llamar a las autoridades. Por ser menor de edad no iban a presentar cargos, pero los padres aceptaron reparar la ventana y dejar que su hijo pasara 72 horas de rigor en la comandancia. Para ellos era un alivio que estuviera en un lugar vigilado y para que pudiera hacer de escarmiento justo por la actitud. Pasados los 3 días, Oscar regresó a su casa únicamente para enterarse que ambos padres habían llegado a un acuerdo. Al ver que ellos simplemente no podían tenerlo completamente vigilado, y que aparte habían cometido errores en su educación, enviarían a Oscar a un internado familiar en enero del siguiente año. Esta vez parecía que hablaban en serio. En ocasiones anteriores lo habían amenazado con mandarlo a vivir al pueblo de donde era originario su padre. Un lugar tan pequeño que la señal de internet apenas es la necesaria para mandar un correo electrónico. ¿Y qué pasa si consigo un trabajo de verdad y les demuestro que he cambiado?, preguntó asustado el joven, pues no dejaba de pensar en todas las historias sobre el colegio militar. Sus primos mayores habían estado en esto y le decían sobre las golpizas, los castigos, la puntualidad y el compromiso, sin contar las largas y extenuantes jornadas de ejercicios bajo el sol. De verdad quiero demostrar que he cambiado. Tengo un par de meses para demostrárselos. Es la última oportunidad que les pido. Volvió a decirles a los padres, esta vez rogándoles prácticamente. La pareja, que ya estaba harta de las mentiras, no dijo nada y lo dejaron refunfuñando en la sala para que pensara mejor las cosas. Al día siguiente, Oscar estaba despierto desde las 6 de la mañana.
Se había vestido con una camisa blanca bien fajeada con un pantalón de mezclilla limpio. Usaba cinturón por primera vez en mucho tiempo. Había limpiado sus zapatos de la escuela e incluso había llenado el cabello de gel para verse más presentable. ¿A dónde vas si tú estás castigado?, preguntó Nelly, su madre. Te dije que iba a buscar trabajo. El próximo año quiero regresar a la escuela y quiero ahorrar para poder ir a la universidad. Lo siento, pero no puedes salir de la casa. Querías estar aquí jugando todo el día, pues se te cumplió. Sube a tu recámara y ponte a jugar. Aprovecha que son los últimos meses que te quedan aquí, contestó la madre de manera enérgica y hasta un tanto burlona. Oscar hizo caso a su madre y regresó molesto a la habitación. En vez de regresar a la cama, inició una búsqueda de trabajo por internet. Comenzó a buscar en todas las páginas de clasificados, pero no encontraba alguna. Hasta que en una publicación en redes sociales encontró un anuncio que decía que solicitaba ayudante masculino mayor de 18. Necesitaba tener bastante energía y que soportara ver la sangre. Informes con el Dr. Edgar. Aunque sabía que no cumplía con el requisito de la edad, era joven y tenía bastante energía. Además, era amante de las películas de terror y gore. Este anuncio había llamado poderosamente su atención. Mientras marcaba el número de teléfono, me decía ahí que no dejaba de pensar en que tal vez iba a presenciar algunas operaciones, que iba a estar en contacto con vísceras o tal vez iba a poder ayudar a manipular los cuerpos. Contestó una voz más joven de la que esperaba y dijo que estaba hablando por el anuncio. ¿Cuál anuncio? El de Facebook, donde necesitan el ayudante. Ah, ese anuncio. Te veo a las 3 de la tarde en la siguiente dirección. Anótala. La dirección que le dieron era una zona centro de la ciudad, una zona muy concurrida llena de todo tipo de negocios, pero con una reputación de ser violenta y peligrosa a ciertas horas de la noche. Pero no le importaba. Quería conseguir un trabajo para evitar que lo mandaran al colegio militar, y era lo único que le importaba en ese momento. Sin permiso de sus padres, pero teniendo una ventana de tiempo de unas 2 horas sin que se dieran cuenta de su ausencia, Oscar asistió a la cita pactada. En el camino pensaba mucho en la voz de aquella persona que lo había atendido. Ese tono, el de alguien que no pasaba de los 30 y de pocas palabras, apresurado en cortar el teléfono. El chico estuvo a punto de arrepentirse y regresar, pero una vez más el miedo a convertirse en un robot, como llamaba a los soldados, lo hacía seguir adelante. Al llegar al lugar se dio cuenta que aquello no era para nada un consultorio médico o mucho menos un hospital. Lo único que podía leer desde la banqueta era un escueto y despintado letrero que decía con letras rojas veterinario. Las ventanas del lugar parecían estar tapadas con papel, ya que desde afuera no se podía ver nada en el interior. Junto a la veterinaria había un local de comida china atendido por personas asiáticas. Estas no les pudieron dar mucha más información a Oscar, así que sin nada más que hacer tocó la puerta con la esperanza de que nadie abriera. Después de 2 intentos rápidos, el chico decidió irse. Nunca pensó en la posibilidad de ser ayudante de un veterinario. Sabía que seguramente lo querían para limpiar el lugar y por eso tenía que tener un estómago fuerte, uno para limpiar orines y mierda de los perros. De pronto aquella puerta se abrió. Pasa, pasa, te estaba esperando. Eres Oscar, ¿no?, le dijo un hombre joven que por su palidez parecía que no le había dado el sol por semanas. Al entrar al lugar, lo primero que notó Oscar fue un fuerte olor amoníaco. Huele así porque tengo que estar limpiando con algo fuerte para que no se manche el piso, le dijo Edgar mientras lo conducía a la parte de la trastienda. Ahí el hombre entró a una pequeña oficina y se sentó en un viejo escritorio de madera lleno de figuras de animales y fotografías pegadas al cristal. Mira, lo que necesito es alguien que me ayude con todo esto, comenzó a decirle el doctor. Generalmente las personas que vienen no soportan el olor de los perros y la sangre. Yo me dedico principalmente a los animales domésticos, ya sabes, perros, gatos, algunas aves y todo tipo de mascotas.
Mucha gente viene aquí porque cobro lo que los grandes veterinarios no quieren cobrar. Hacemos desde aplicar vacunas hasta operaciones. Por eso es que luego termina esto siendo un cochinero. Lo que necesito es alguien que limpie el desorden y quisiera aprender y que pueda cargar cosas pesadas y principalmente que sea discreto. No me conviene que vengan los encargados de salubridad a pedirme que gaste montones de dinero en señales y nuevos azulejos. Lo que la gente necesita es únicamente que salve la vida de los animales y para eso estoy aquí. La paga es semanal y al menos es mejor que trabajar de cajero en una de esas grandes tiendas. ¿Estás preparado? La verdad yo no sé nada sobre animales. Tampoco sé sobre cuestiones de doctores, contestó el chico mientras jugaba nervioso con lo que le sobraba de cinturón. No necesitas saber nada, yo te voy a enseñar lo que sea necesario. Pero imagino que no eres de esos inútiles que no saben agarrar una escoba. Tú te ves muy despierto y muy abusado. Aquella forma tan sutil de acariciar el ego de Oscar fue lo que lo convenció de aceptar. En un inicio el trabajo le parecía aburrido y él tuvo nada de renunciar. No era algo que quería hacer, pero tampoco quería que lo mandaran a la escuela militar. A esas alturas, recoger pelos, limpiar orines y lavar toallas sucias, creo que era la mejor opción que tenía en ese momento. No podía decir que todo era malo, pues de hecho había días en que no se paraban ni las moscas por ese lugar. El exterior de la tienda no llamaba la atención y si no fuera porque el doctor llegaba cada día a la misma hora, Oscar podría cerrar e irse a pasear sin que nadie se diera cuenta. El doctor era joven aunque su aspecto era el de un hombre mucho más grande. Alto, delgado, con una ligera barba y usaba lentes de pasta gruesa, y siempre parecía que estaba apurado. Usaba una bata blanca arriba de su ropa del diario. Si no usara esa bata emmugrecida, podría pensar que era cualquier otra cosa menos un médico. Siempre andaba desaliñado y visiblemente cansado. Llegaba oliendo alcohol y en ocasiones llegaba borracho únicamente a encerrarse en su oficina para dormir. Dentro de todo lo malo que podía tener el doctor, habían cosas que Oscar veía bien. Por ejemplo, nunca lo dejaba quedarse después de las 6 de la tarde. Según él, porque no tenía dinero para pagar horas extras. Siempre le pagaba puntual y no le gustaba trabajar los fines de semana. ¿No se supone que un médico tiene que estar disponible siempre para cualquier emergencia? Era lo que se preguntaba el chico cada viernes cuando se despedía de él y le decía: no me llames, voy a tener el teléfono apagado. Pero bueno, era un médico veterinario. Tal vez los perros no se enferman los fines de semana y si lo hacen es más fácil echarlos a un hoyo lleno de cal. Cierta tarde, Oscar estaba jugando a la computadora cuando una señora llamó a la puerta. Tocaba con una desesperación y no podía entrar. El chico le había puesto seguro ya que estaba en su hora de comida. La mujer tenía una emergencia y le dijo que su perro estaba muy mal pues había tragado algo y no podía respirar. Oscar, temeroso, le dijo que el médico no estaba y que él no podía atenderlo. Pero parecía que a aquella mujer no le importaba. Lo hizo ir al auto por su perro y cargarlo al interior. Realmente el animal se veía muy mal y estaba a punto de morir y hacía un ruido extraño y horroroso. Cuando lo cargó se movía como queriendo escapar y no se daba cuenta de lo que lo único que quería era ayudarlo. Una vez adentro, la mujer se quitó los lentes oscuros que usaba y miró al chico directamente a los ojos. Dile al doctor que regreso por la noche. Ahí se lo encargo. Luego de esto se marchó al auto. Ese día Oscar conoció un nuevo sentimiento. Sintió lo desesperante y desalentador que el quedarte solo con un perro que está muriendo frente a tus ojos. No supo qué decir, pues la actitud de la mujer pasó de la desesperación por ser atendida a una frialdad de abandonar a su perro en ese lugar. Esos ojos perdidos y esa respiración desesperada de aquel perro de pelaje oscuro y una larga lengua seca lo estuvieron persiguiendo durante varios días. Intentaba dormir y veía aquella escena. El animalito lo estaba mirando como pidiéndole ayuda, como queriendo que lo ayudara a respirar, o más bien como pidiendo que acabara con su sufrimiento.
En su último aliento lanzó un triste y desgarrador ladrido, el cual Oscar sintió como una daga en el corazón. Era como si aquel perro le dijera cobarde, pues no había hecho nada por él. Únicamente lo vio morir lenta y dolorosamente frente a sus ojos. Cuando llegó el doctor, casi una hora después, seguía llorando. No se había atrevido a mover el cuerpo del perro, pues tampoco sabía qué hacer con él. Tenía prohibido entrar a la parte donde se supone el doctor hacía las intervenciones quirúrgicas y a su oficina. ¿De quién es este perro?, preguntó con su tono de voz que anunciaba que estaba borracho. Lo trajo una mujer, pero el perro ya no estaba respirando bien. Lo dejó aquí para que se muriera, contestó mientras se limpiaba discretamente las lágrimas para que no se diera cuenta. Ya veo. Cierra la puerta y ya te puedes retirar. Esa noche en casa el muchacho no paraba de sentir culpa, aun cuando no había hecho nada realmente malo. Se culpaba por no haber ayudado a aquel animal y se preguntaba por qué la mujer no se había quedado a ver qué pasaba con su mascota. De pronto recordó lo que le dijo antes de irse. Dile al doctor que regreso por la noche. Como ya sus padres comenzaban a tenerle más confianza, pidió permiso para salir a ver a un amigo. Pero realmente fue a la veterinaria. Quería ver si el doctor todavía seguía ahí y si aquella mujer había regresado por el animal. No recordaba haber pasado por aquella calle durante la noche. No era su zona y a pesar de estar en el centro de la ciudad, no era precisamente una de las cuadras más bonitas para visitar. La soledad de la calle era únicamente adornada por vagabundos buscando dónde dormir y autos extraños con gente en su interior que hacía notar su presencia. A veces lo hacían encendiendo un cigarrillo para que supieras que estaban ahí vigilando y al acecho. De pronto vio a una pareja salir de la veterinaria. El hombre mucho más alto que la mujer y la abrazaba por el cuello. Antes de subir al auto, ambos se dieron un beso. Desde su ubicación no alcanzaba a ver bien a las personas, pero el hombre era muy parecido al doctor, solo que sin su bata. El auto también se le hacía conocido, pero no era un experto en autos, así que no pudo saber de quién era. Después de verlos marcharse, se acercó sigilosamente a la tienda para asegurarse que el doctor no estaba. En el interior había una sola luz encendida que provenía desde la parte trasera. Allá había un pequeño patio que usaban para lavar las toallas y demás trapos de los animales que llegaban. Estuvo atento por un segundo cuando de pronto vio la figura de un hombre sumamente gordo apareciendo cargando un trapeador y un balde. Estaba limpiando algo, seguramente por órdenes del doctor y su pareja. A la mañana siguiente buscó cualquier indicio que le indicara qué había pasado con el perro, pero no había nada. Generalmente, cuando se recibía algún animal para una curación o vacuna o algún tipo de intervención, a los dueños de los animales se les hacía firmar una bitácora. Pero ese día en dicha bitácora estaba vacía desde la última visita de un paciente 3 días atrás. También salió a revisar el patio, el cual olía de una manera horrible como siempre. A su vez notó que se habían acabado algunos productos de limpieza y todo parecía estar en orden. Como siempre, la sala de operaciones y la oficina del doctor estaban cerradas con llave. Prefirió no seguir indagando y esperando que llegara el doctor para averiguar. Las horas pasaban y Oscar seguía solo. El lugar estaba limpio, así que únicamente le quedaba esperar a que algún cliente llegara a comprar algo, lo cual sucedió. «Hola, buen día. Vengo buscando este alimento», le dijo una mujer de pelo rubio que usaba lentes de sol. «Déjeme ver si tenemos este», le contestó mientras leía el nombre del arrugado papel que le habían entregado. Al buscar entre la estantería no veía el alimento que ella buscaba. Se metió a la computadora a ver en una lista de precios que el doctor había dejado desde el primer día que entró a trabajar. Allí estaba. El producto que la mujer buscaba estaba enlistado con un precio de $500 cada uno. Aquello tenía que ser un error y seguramente eran pesos. El doctor se había equivocado. «Creo que sí tenemos», le dijo antes de ir a buscar el alimento o mostrador fuera de la vista de los clientes. Allí encontró unas latas que tenían el nombre del producto: Cannibal Cachorros.
Era una lata de apenas 680 gramos. Era casi seguro que estamos hablando de pesos y no de dólares. ¿Cuántas latas va a querer?, preguntó desde su lugar a la mujer, que invisiblemente apenada me respondió. Solamente 2 esta vez. Tomó ambas latas y las llevó al mostrador. Sería 1000 pesos, le dijo mientras registraba el precio en la libreta. $, corrigió ella. Al escuchar que ella misma había confirmado el precio de la lista, no pudo más que callar y hacer que volvía a revisar. Sí, perdón, me confundí, contestó sumamente sorprendido con el valor de aquel alimento para los perros. No te preocupes, a todos los nuevos les pasa, respondió la mujer mientras contaba uno a uno los billetes verdes que traían una bolsa de papel. La mujer se fue de inmediato y el chico regresó a aquellos anaqueles para ver de qué estaba hecho aquel alimento y por qué costaba tanto. Ahí se dio cuenta que Canibol tenía 3 presentaciones: la de cachorros, la de jóvenes adultos y la senil. En la lista de precios, la más cara era la de cachorros. De ahí le seguía la senil con un valor de $300 por lata. Y al final la de jóvenes adultos, que costaba $250 cada una. Cuando el veterinario llegó, el chico estaba tan sorprendido con lo que acababa de vender. Se le olvidó preguntar por el perro de la noche anterior. Solamente se enfocó en saber más sobre aquella marca de comida enlatada y su valor. El hombre, extrañamente bien descansado y con un humor que no le veían días, le dijo que era una marca alemana. Esta se dedicaba a hacer productos ultra premium basados en dietas especializadas para cierto tipo de animales. Una lata de Canibol puede saciar el hambre del animal por hasta 3 meses. Por eso era que la gente que podía pagarlo lo hacía sin dudar. Era mejor que andar gastando en comida barata que no llena de la misma manera. ¿Cuántas latas se llevó?, preguntó el veterinario mientras contaba el dinero. 2 latas para cachorro, contestó. Está bien, voy a tener que hacer un pedido porque no estamos quedando cortos con esa presentación. Por cierto, hoy se ve más animado. Se ve que anoche durmió mucho mejor, le dijo Oscar en forma de broma, como queriendo que le dijera si había pasado la noche con alguna dama. De verdad, debe ser la nueva medicina. Anoche no dormí más de 2 horas como siempre. En todo el resto del día no volvió a llegar un solo cliente hasta que minutos antes de las 6 un par de hombres entraron preguntando por el veterinario. Decían ser enviados por el dueño de la tienda y querían hablar con este. El doctor aceptó recibirlos en su oficina y les pidió al chico llevarlos a la oficina en lo que él se lavaba las manos. Esa fue la segunda vez que pudo ver esa sucia y desordenada oficina. Estaba llena de platos desechables por todos lados, vasos de sopa viejos y un montón de latas de refresco. En un viejo y destartalado librero habían botellas de licor y fotos de las cuales parecían ser de la universidad. También había un refrigerador blanco en una esquina y ni siquiera tengo que decir a qué olía. Seguramente no limpiaba aquella oficina nunca y eso se acumulaba en olores que no podía describir. Era extraño cómo nunca se dio cuenta de eso la primera vez que estuvo ahí. Oscar salió de la oficina y el doctor le dijo que se fuera ya que eran las 6 y no hacía falta que se quedara. Así lo hizo y había caminado un par de cuadras cuando se dio cuenta que había dejado su teléfono. Regresó y antes de llegar vio salir a los 2 hombres y subirse a un auto. Detrás de ellos el doctor, quien apurado comenzó a cerrar con la llave, pero un grito del muchacho lo detuvo. «Doc, dejé mi teléfono», le gritó desde lejos. El hombre lo miró sorprendido y se detuvo. «Rápido, saca lo que me tengo que ir ya». Al entrar notó que la puerta de la sala de cirugía estaba abierta. En el tiempo que llevaba ahí trabajando nunca había visto el interior, por lo que esto le causaba mucha intriga. Tomó el celular y se acercó lentamente hacia esa puerta que llevaba cerrada tanto que incluso no recordaba ver al doctor usándola. De pronto unos golpes en el cristal lo hicieron salir corriendo de ahí. Era el doctor, quien parecía tener mucha prisa. «Perdón, es que no lo encontraba. Ya vete que es tarde. Por cierto, mañana no abrimos. No vengas hasta el día lunes».
Era jueves por la noche y Oscar no dejaba de pensar en lo poco que pudo ver a través del pequeño espacio que dejaba entrever aquella puerta. Eran sillas, pero ¿para qué quiere sillas el doctor? Las sillas que vio eran muy parecidas a las que había puesto en las fiestas de Carla, su prima, no hacía mucho tiempo cuando había cumplido 15 años. Estas sillas de plástico color dorado que imitan ser madera torneada. Tenían incluso un colchoncito amarrado al plástico y un moño. Extrañamente, lo poco que vio de ese piso estaba impoluto y contrastaba con todo el resto de la tienda, la cual, a pesar de que era su trabajo tenerla limpia, tenía que aceptar que era un cochinero lleno de polvo. El sábado por la noche, mientras cenaba con sus padres, ya saben, haciéndose el niño bueno, su papá le comentó a su madre que un compañero de trabajo había perdido más días. Al parecer iba a viajar al sur para reconocer un cuerpo. La reacción de su madre fue de sorpresa y miedo. Esa noche los padres le dijeron que no quería que siguiera yendo a trabajar. Las cosas se estaban poniendo muy difíciles en la ciudad y muchos secuestros de jóvenes de su edad estaban en la zona, sobre todo en las marginadas, y habían constantes reportes de robos violentos. Todo esto tenía preocupado al grueso de la población. Si bien la ciudad nunca fue el ejemplo de ciudad segura, era cierto que de un tiempo a la fecha los asesinatos, los robos y los secuestros se habían multiplicado. Era algo que todos sabían, pero que pocos se atrevían a decir, especialmente los medios de comunicación, los cuales minimizaban los hechos a conveniencia. Si Oscar tuviera que confesar algo, sería que él mismo conocía personas dedicadas a cometer delitos. No eran sus amigos, pero eran amigos de amigos que se dedicaban a cosas indecibles. No le daba orgullo, pero era la realidad. El domingo, con el castigo familiar bastante disminuido gracias a su cambio de actitud y el esfuerzo de trabajar, Oscar pudo salir con una amiga y su hermano después de mucho tiempo. Iban a comprar ropa de segunda mano al centro y en el caso específico del chico un par de discos. Pasaron varias horas en la zona cuando de pronto el hermano de su amiga les pidió que lo acompañaran a recoger algo. Caminaron varias cuadras hasta que llegaron a la calle 11. Ellos no sabían que Oscar trabajaba por ahí, menos en esa sucia veterinaria, por lo cual prefirió quedarse callado y únicamente caminar. Al pasar frente a la veterinaria, que por cierto tendría que estar cerrada, vio al hombre gordo saliendo arrastrando un par de bolsas negras de basura. Estas dejaban un líquido sobre la banqueta. El hombre estaba usando un mandil blanco, percudido, playera roja, pantalón de mezclilla y botas. Llegó a la esquina y metió las bolsas en el contenedor, los miró desde la acera y regresó a la veterinaria. ¿Por qué alguien está limpiando si se supone que ese era mi trabajo?, se preguntó Oscar en su interior. ¿Qué estará limpiando si nunca había pacientes en ese lugar? Recogieron el paquete de su amigo a pesar de que regresaba por la misma ruta y los alejaba del destino, pero insistió en volver y ellos lo acompañaron. Mientras caminaban le dijo que el hombre de la basura se le hacía familiar, que sentía que lo había visto anteriormente. Ellos no le habían puesto atención al hombre, pero entonces Sandra dijo algo. Oigan, escucharon la historia de la niña que escapó de sus secuestradores. Según dicen, quedó muy trastornada. Decían que un tipo vestido de chef los iba matando uno a uno. Oscar había pasado tanto tiempo metido en la veterinaria que incluso se había perdido de historias como esas, siendo que antes era su fascinación. ¿Y en dónde la escuchaste?, preguntó. Me la contó Jacobo. ¿Lo sigues viendo? Solamente hablamos. No me gusta salir con él desde el incidente de los hot dogs. Jacobo era un tipo mayor que trabajaba en la fiscalía del estado. Había estado saliendo con Sandra hasta que una noche fueron a cenar a un lugar que decía era su favorito. Estaban justamente comiendo cuando una camioneta de policías llegó y detuvieron al encargado del local. Lo acusaban de usar carne de perro y gatos para hacer las salchichas. Habían revisado su departamento y encontraron los cuerpos de 4 gatos y 3 perros de tamaño mediano en una heladera. A pesar de eso, Jacobo decía que no le importaba, pues el sabor era excelente.
Además, le había confesado que tenía algunas semanas acercándose al culpable de aquellos asesinatos, que tenían pistas que los llevaban a uno o más posibles culpables, lo cual para Sandra representaba estar en peligro cada vez que se veían. En el camino de regreso a casa, Sandra les contó un montón de historias que no estaban verificadas sobre delitos que ni siquiera vale la pena mencionar. Les decía que ella misma había tomado la decisión de no salir por las noches, pues al parecer y según las deducciones de un tipo que no le importaba comer carne de perro en un pan, habría un asesino serial suelto en la ciudad teniendo como principales víctimas a niños y jóvenes. El día lunes, Oscar regresó al trabajo. Estaba decidido a renunciar pues la relación con sus padres ya estaba mejorando. Y la verdad era muy aburrido pasar el día ahí sin hacer absolutamente nada. Pero algo pasó y ese día estuvo muy movido. 2 personas llegaron a dejar sus mascotas para que les hicieran una revisión. El chico tomó los datos e incluso dejaron un anticipo. Otras 3 personas hablaron para hacer cita con el doctor. De igual manera era para revisar a sus perros. Al llegar el doctor se sorprendió igual que el chico. Tomó el primero de los perros que había recibido y lo metió a la sala de cirugías. Estuvo casi 1 hora y salió con la terrible noticia que el perro había muerto. Ese día 3 perros murieron en la plancha, en lo cual parecía ser una revisión de rutina. Los 3 animales estaban en circunstancias y por padecimientos parecidos. 2 perros más se quedaron a pasar la noche bajo el cuidado del doctor, el cual iba a pasar la noche ahí tratando de evitar que estos tuvieran el mismo final que los otros. Lo que más llamó la atención de Oscar no fue que el doctor no pudiera salvar a 3 animales que se veían perfectamente sanos. Él era un tipo alcohólico, irresponsable y sucio y que mucha confianza no transmitía. Lo realmente impactante era la naturalidad con lo cual los dueños de los animales tomaban la noticia. De hecho, no recordaba que alguno de ellos pidiera el cuerpo para llevárselo. Únicamente le pagaban al doctor por un servicio de cremación que subcontrataban en otra veterinaria. Muy parecido a la actitud de la mujer que había dejado a su perro muriendo en la veterinaria. Antes de irse, el doctor la llamó y le dijo: «Toma, esta es tu comisión por las ventas de la semana pasada. Ahí también va lo de hoy». Le entregó en sus manos un total de 2,500 pesos y lo sacó de ahí muy apresuradamente. Las ganas de renunciar se acabaron en ese momento. Si tenía por lo menos 1 semana como esa al mes ya era ganancia, pues aparte del sueldo ese dinero extra no le caía nada mal a un ambicioso joven como Oscar. Pero haber seguido trabajando en ese lugar fue la peor decisión que Oscar pudo haber tomado. No solo porque su vida cambió de manera rotunda, sino porque casi la pierde. El chico había hecho un trato con sus padres que únicamente trabajaría 1 mes más. Les dijo que tal vez había encontrado su vocación y que quería asegurarse de que realmente quería estudiar veterinaria. Aquellas palabras fueron casi música para los oídos de los padres, sobre todo de su papá, quien era originario de un pueblo y había crecido rodeado de animales y sabía que si su hijo estudiaba algo relacionado con animales y campo, podría aprender un poco de responsabilidad y el valor de la vida. Las 2 semanas siguientes fueron demasiado extrañas. 3 personas más llegaron a comprar Canibol jóvenes adultos, y uno más hizo un encargo de 8 latas de Canibol cachorros. Después de eso, el veterinario decidió trabajar únicamente mediodía. Pasaba los días sobrio y encerrado en la oficina, y Oscar por su parte buscaba en qué distraerse por las tardes. Salía al centro comercial a medirse zapatos y ropa que compraría con esas comisiones de aquellas jugosas ventas de Canibol. Estaba justamente en una tienda midiéndose unos tenis cuando por la ventana vio pasar al hombre gordo que había visto en otras ocasiones. El hombre estaba cargando bolsas y se dirigía a la salida. Oscar intentó salir de la tienda para seguirlo, pero el vendedor lo detuvo ya que tenía puestos los tenis que aún no pagaba. El tiempo que perdió en cambiarse de calzado y explicar que no intentaba robarlos fue el justo que se necesitó para que aquel hombre desapareciera de su vista. Aunque él estaba seguro de algo,
Ese hombre iba a la veterinaria de la calle 11. Oscar salió apresurado del centro comercial y corría por las calles buscando al hombre, pero no lo veía por ningún lado. Decidió dirigirse a la veterinaria, pues algo le decía que tenía que llegar. Caminó varias cuadras hasta la calle 11, pero al llegar a la tienda no había nadie. La puerta principal estaba cerrada con llave y las ventanas cubiertas de nuevo con ese papel que impedía que se pudiera ver algo en el interior. La única manera de saber si había alguien dentro era usando su llave. El chico se aseguró de que nadie lo viera y entró. Adentro todo era silencio y no había nada. La oficina del médico estaba cerrada al igual que la sala de cirugías. La única puerta abierta era la trasera que daba al patio. El olor que se percibía en el ambiente era diferente, no era el típico olor amoníaco. Era otra cosa igual de asquerosa y fuerte, pero diferente. Algo que Oscar no podía identificar. De pronto escuchó el sonido de algo pesado arrastrándose. Temeroso se escondió detrás del mostrador, pues pensaba que podría ser un ladrón entrando por la parte trasera. Pero para su sorpresa, la persona que entró a la veterinaria era conocido. El tipo gordo se hizo presente con ese mandil sucio y sus pantalones igual de percudidos. Abrió la sala de cirugías, entró y salió de inmediato con una caja que parecía tener cosas de cristal en su interior. Al salir no le metió llave a la puerta y regresó a la zona del patio. Oscar lo siguió con la mirada y al dejar de escuchar sus pasos se decidió ir a ver qué estaba pasando. Él en el pequeño patio encontró una puerta secreta oculta detrás de un mueble de metal en donde colocaban los productos de limpieza. De inmediato su corazón comenzó a palpitar de manera acelerada. En el tiempo que llevaba ahí nunca había visto ese detalle. Se preguntaba quién era ese hombre, pero no tenía el valor para entrar. Sin duda quien entraba y salía de esa puerta tenía el consentimiento del doctor. Los pasos del tipo se volvieron a escuchar y a Oscar no le quedó más que correr a esconderse en el baño. Desde ahí lo vio pasar de regreso a la sala que tenía prohibido entrar. Pero esta vez llevaba un trapeador y el mismo balde de la primera vez que lo vio. El chico, intuyendo que aquel hombre tardaría, se animó a investigar a dónde llevaba aquella puerta. Y tomando aire salió corriendo hacia allá. Del otro lado de esa pared había una especie de bodega llena de botes y latas vacías. Era una casa que era el lugar donde salía ese olor extraño que se percibía desde la tienda. La habitación de junto era una cocina de gran tamaño completamente equipada y medianamente limpia. Se lograban ver las enormes ollas, las barras de acero inoxidable y las estufas y todo lo que uno imaginaba que debe tener una cocina de restaurante, o al menos uno de alta gama. En la estufa había una olla con lo que Oscar pensó que era un caldo. Siguió investigando con mucho cuidado, pues no sabía si había más personas. En donde tendría que estar la sala había un montón de heladeras, refrigeradores y cajas de plástico color naranja. Todas estaban marcadas con un plumón negro y una de las cajas decía Cannibal Cachorro. Tenía una fecha y la otra caja tenía marcada la fecha de ese día y decía Cannibal Jóvenes Adultos. Oscar de inmediato dedujo que todo aquello se trataba de una estafa. Tanto el médico como el hombre gordo estaban engañando a esa gente adinerada que podía pagar hasta $500 por una lata de comida. Una lata supuestamente ultra premium y de origen europeo, y cuando la realidad era que estaban cocinando la comida ellos mismos. Para asegurarse, se dirigió a una de las heladeras y al abrirla su reacción fue de asco. El estómago se le revolvió y la cabeza le daba vueltas. El olor que salía de esta heladera parecía ser salido de una tumba. Oscar quiso salir de ahí asqueado por lo que había encontrado. Pero de pronto el ruido del metal se volvía a escuchar. Aquel hombre venía de regreso y si encontraba a Oscar ahí seguramente lo mataría para que no divulgara el secreto. El chico no tuvo más opción que esconderse en una habitación llena de cajas color naranja y botes. Desde ahí pudo ver toda la operación. Aquel hombre de mandil fue directamente a la sala y tomó la caja que tenía marcada la fecha de ese día.
Luego la metió a la cocina y se puso a cocinar. Oscar tenía miedo, pues no sabía cómo iba a salir de esta. Desde ese lugar no veía si la puerta secreta a la veterinaria seguía abierta o si la puerta principal de la casa podía abrirse. Incluyó que aquella casa se encontraba en la calle 12 y justamente detrás de la tienda. Estuvo esperando por varios minutos, pero el horrible olor que salía de la cocina lo estaba volviendo loco. El solo hecho de imaginar la preparación de aquellos alimentos lo asqueaba de sobremanera, pues en el interior de aquella heladera lo que encontró fueron cuerpos despellejados de perros. Eran los mismos perros que le habían estado llevando días antes. ¿Qué tan enfermo debes estar para darle de comer perro a otro perro y cobrar $500? Se preguntaba Oscar mientras ideaba un plan para salir de ahí. De pronto escuchó la puerta de aquella casa abrirse y vio a una persona entrando. Se trataba de Edgar, su jefe y el médico de la veterinaria. Edgar llamó al hombre y le dijo que en la camioneta había más carne, pero que pesaba y necesitaba ayuda. El tipo se puso unos guantes de hule y ambos salieron de ahí, y ese fue el momento que aprovechó Oscar para escapar de ahí. Eso sí, no sin antes llevarse pruebas para poder hacer una denuncia ante la policía. Fue hacia uno de los refrigeradores y al abrirlo encontró algo peor en la ladera. Era tanta su impresión que ni siquiera pudo tomar la fotografía y se quedó inmóvil sin poder decir una sola palabra. Al escuchar el ruido de la puerta de la camioneta, corrió hacia la veterinaria e intentó salir para dirigirse a la entrada. Ahí volvió a ver a una persona conocida. Era una de las mujeres que había ido a comprar el alimento días antes. Ella estaba hablando por teléfono con alguien y le decía que ya estaba en el lugar y que los demás estaban en camino. Oscar ya no podía salir de ahí sin ser visto, así que tenía que ingeniárselas para esconderse hasta que la tienda se quedara completamente sola. Estuvo esperando por varios minutos agazapado en una esquina de la veterinaria cubriéndose con cajas vacías de alimento. Mientras esperaba no paraba de pensar en lo que había visto en la casa y su mente comenzó a provocar una serie de imágenes horribles. Estas le hacían tener miedo de morir, pues sabía que lo que allí estaba sucediendo era realmente macabro. En cuestión de media hora, Edgar entró a la veterinaria y comenzó a arreglar la sala de cirugías. Entraba y salía con cosas y acomodaba sillas e incluso parecía haberse vestido para la ocasión especial. Una vez hecho esto, dejó entrar a 4 personas que esperaban afuera. Eran 2 parejas que parecían conocerse bien. Las personas iban muy bien vestidas y todo daba la impresión de que eran gente de mucho dinero. Cada uno cargaba una lata de Canibol misma que le entregaba al doctor, quien solamente alcanzó a ponerlas en el mostrador. Todos entraron al quirófano y parecía que tomaban asiento. Desde el interior de aquella habitación se escuchaba el ruido que hace la porcelana cuando entra en contacto con el metal. No pasaron muchos minutos cuando Edgar salió y se dirigió a la parte trasera. Regresó acompañado de otra mujer que vestía igual que él. Era como si fueran meseros. Ambos cargaban platos y copas y entraban y salían con botellas de vino y canapés. Ahí dentro estaba ocurriendo una cena privada. Conforme pasaba el tiempo y los platillos del vino iban y venían, la situación se tornaba más y más festiva. Las risas, los gritos de éxtasis y las felicitaciones al chef se podían escuchar en todo lugar, al igual que las copas cayéndose al piso y siendo reemplazadas por otras que traía la mujer acompañando al doctor. Fue cuando uno de los comensales pidió que le llevaran el postre. El postre fue lo más macabro y asqueroso que Oscar vio en toda su vida. Era un pastel de 3 pisos con un betún blanco. Parecía un pastel de bodas hermosamente decorado, y en la punta tenía la cabeza congelada de una persona, la misma cabeza que había visto en el refrigerador y a la cual no le pudo tomar la fotografía. Al verlo con detenimiento se dio cuenta que en la base del pastel había una mano cortada que irónicamente tenía el dedo índice metido en el pastel. Era como si se tratara de un oscuro chiste. Al entrar con el pastel, los presentes se volvieron locos de alegría. Se podía escuchar cómo descorchaban más botellas de vino para celebrar. Fue ese el momento que aprovechó Oscar para salir de ahí.
Ya había visto demasiado y tenía que salir a contárselo a alguien. Lo primero que pensó fue en decirle a Sandra para que ella hablara con Jacobo, pero al hacerlo ella le dijo que desde hacía 2 días que no sabía nada de este. De hecho, ni siquiera contestaba su teléfono, lo cual después de contarle la historia los preocupó y los hizo dudar. Tenía miedo de que la misma fiscalía estuviera inmiscuida en algo como eso, pues la gente que participaba en esos eventos parecía tener mucho dinero y con el dinero viene el poder. Oscar sentía la necesidad de hablarlo y de denunciarlo. A esas alturas sabía lo que estaba pasando ahí y no quería ser cómplice de aquello. Así que acudió directamente a la policía para relatar lo que había visto aquel día. Oscar les dijo que había descubierto una puerta que conectaba la veterinaria con una casa de la calle 12. En el interior de esta casa había un refrigerador con cuerpos humanos y una ladera llena de cuerpos de perros. Les dijo sobre el hombre gordo, la mujer y el médico. También les dijo que esa misma noche había gente cenando lo que parecía ser comida preparada con los cuerpos. La ineficacia de la policía hizo que se perdiera mucho tiempo, pues además de fuerte, el relato de Oscar parecía sacado de una película. Para cuando la policía fue a revisar el lugar, aquella casa estaba vacía y únicamente estaban los refrigeradores desconectados. La cocina estaba llena de trastes y ollas y una sola caja de color naranja. En el interior de esta caja estaba el cuerpo de Jacobo. La veterinaria de la calle 11 seguía intacta. Todo estaba como Oscar lo había dejado, excepto la oficina del médico y quirófano. Esta parecía haber sido limpiada a profundidad por expertos en el tema. Todo esto desató una investigación exhaustiva y los compañeros de Jacobo estaban determinados a dar con los asesinos. Según ellos, días antes de la desaparición, él había comentado que tenía información que los ayudaría a llegar al asesino serial. Por consejos de la fiscalía, la familia de Oscar decidió mandarlo a un lugar seguro. Un lugar donde fuera complicado rastrearlo, pues no sabían hasta dónde podría llegar este caso. Y teniendo en cuenta que lo conocían, era mejor que desapareciera del mapa por un tiempo. Oscar pasó varios meses escondidos en aquel pueblo donde había crecido su padre, ese lugar sin internet en donde todos se conocen. Únicamente estaba en contacto con su familia a través de otros familiares. Cierto día recibió una carta de Sandra en la cual explicaba que la investigación se había detenido, que muy probablemente se iba a terminar desechando, ya que por una denuncia de sanidad en contra del restaurante de comida china que estaba junto a la veterinaria dieron con una pieza clave del rompecabezas. Resulta que ese restaurante fue denunciado por vender carne en mal estado. Cuando revisaron su cocina y almacén encontraron entre otras faltas de reglamento una caja color naranja. En su interior tenían animales muertos. Todos esos animales estaban abiertos en canal como si de cerdos se trataran. El encargado, quien era indocumentado, dijo que hablaría con la condición de que lo deportaran a China de inmediato, pues de otra manera lo iban a terminar matando. El hombre contó que a ellos les entregaban los cuerpos de esos animales ya muertos. Era un veterinario el encargado de matarlos y abrirlos. Según él, esos perros tenían algo que el veterinario tenía que sacarles. Prácticamente usaban a perros callejeros como mulas para transportar dinero en el interior, y la veterinaria era la fachada perfecta. Tanto el veterinario de la calle 11 como el tipo gordo y la mujer que los acompañaban era parte de un negocio horrible dedicado a alimentar caníbales pertenecientes a altas esferas del poder, gente que se movía con total impunidad entre los círculos sociales más altos, buscando la manera de infiltrarse poco a poco en la sociedad. Era una especie de grupo cerrado de no más de 30 personas repartidos en el país. Estos saciaban su hambre de carne de la manera más frívola y despiadada que podían. Su método era sencillo: usar la tienda veterinaria como el medio para lavar dinero. Así excusaban el olor a sangre y químicos que se sentían en toda la cuadra. Químicos que se usaban para limpiar la sangre y diluir los restos que no se usaban en las preparaciones de los alimentos. Al revisar las latas del famoso canibol, descubrieron que en el interior de esas latas
No había más que frijoles echados a perder. Eran latas a las cuales se les había cambiado la etiqueta y eran usadas únicamente como monedas de cambio. Las etiquetas que decían cachorro significaba que estaban pagando por un menú de carne de infantes. La etiqueta de jóvenes adultos era para referirse justamente a carne de personas de mediana edad. Y la senil, pues creo que es obvio a lo que se refería con eso. Aquellas horribles personas le habían puesto precio a la vida de la gente. No les importaba pagar por degustar los más exóticos platillos. Por último, Sandra decía que desde que el veterinario y los secuaces huyeron, todos los asesinatos y secuestros habían disminuido. Habían pruebas de que no era uno, sino 3 personas diferentes dedicadas a estos asesinatos. Y todos trabajaban para esa misma organización. Oscar nunca pudo regresar a la ciudad por miedo que lo estuvieran buscando. Con el tiempo pudo cruzar la frontera del país y con ayuda de gente que seguía buscando hacer justicia por la muerte de Jacobo, pudo, por así decirlo, obtener una nueva identidad y comenzar a rehacer su vida. Hace poco, Oscar navegaba por los anuncios clasificados de internet y encontró uno que llamó su atención. Solicito ayudante masculino mayor de 18 años con bastante energía y que soporte ver sangre. Informes con el Dr. Oscar. Fue como si le hubiera dado un golpe en la cabeza. Era el mismo mensaje que había encontrado él, pero ahora con su nombre. Habría sido Edgar el nombre del anterior ayudante del veterinario de la calle 11. Y de ser así, habría corrido con la misma suerte que Oscar. O tal vez terminó siendo parte del menú de aquellos excéntricos millonarios.